Hola a todos, soy Michelle Abad y estás escuchando Háblame Hoy, donde comparto experiencias, historias y lo que aprendo en mi día a día. Espero de todo corazón que podamos ayudarnos a crecer espiritualmente. Todos los días Dios nos está hablando, así que alistémonos y escuchemos lo que Él tiene que decirnos hoy. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, muy especial. Bueno, siempre son días importantes y especiales porque el Señor nos está hablando, pero este tema ha estado rondando en mi cabeza, en mi corazón por mucho tiempo, y es el que Dios no ha terminado su obra en mí. Dios no ha terminado su obra en ti tampoco. Justamente hemos estado estudiando en el Instagram de Tu Palabra es Viva, Filipenses, y comenzamos la anterior semana, entonces estamos recién en Filipenses 1, del 1 al 11, y hay un versículo clave con el cual me gustaría comenzar a discutir acerca de esto, y es el versículo 6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo, y en especial la carta de Filipenses, ha estado en muchas prédicas que he estado escuchando con personas a mi alrededor, hablando mediante devocionales. Y el Señor, yo creo que me ha llevado a escuchar sobre este versículo más, estudiarle y meditarle más a fondo. Y esto es bastante especial porque muchas veces el Señor nos habla de diferentes formas, en diferentes áreas, y nos repite tanto un mensaje que uno le siente como que más cerca y siente que es ahí cuando Dios está tratando de cambiar algo en ti. Y bueno, que debemos estar siempre atentos porque el Señor siempre nos está hablando, siempre. Y bueno, les cuento que estudiando Filipenses, el libro más a profundidad y entendiendo su contexto, me ha ayudado a acercarme más al Señor, y no solamente el leer la Biblia a veces porque creemos que tenemos que cumplir en nuestros devocionales diarios, sino el meditar en ella y el conectarte con el Señor. Si vienes de leer ese devocional, debes recordar que hablamos de Pablo y cómo Dios lo llevó a Filipos en lugar de Éfeso. Y eso es algo que me dejó pensando bastante. Porque muchas veces estamos como Pablo y creemos que debemos ir a Éfeso cuando el Señor nos muestra que esos planes y eso que queremos hacer quizás no es el tiempo, y Él tiene otros planes para nosotros para ese momento, porque Él conoce en sí todo un contexto. Por ejemplo, Filipos, era el tiempo de Filipos, Pablo debía ir a Filipos, y fue ahí cuando se logró crear una iglesia, se fortaleció, muchas personas llegaron al Señor. Y el Señor empezó a obrar un montón en Filipos. Incluso es ahí donde podemos quizás tomar ejemplo de cómo era la iglesia, cómo había esta unión entre Pablo y la iglesia, y tanto amor y tanto apoyo, tanta entrega de la iglesia por compartir el Evangelio. Y la carta de Filipos está escrita hacia la iglesia. Entonces, pensando en eso, podemos meditar en este versículo, de que Pablo les está hablando de que la obra todavía no está terminada. Los hermanos, las personas que estaban en la iglesia, todavía tenían mucho en qué crecer, y el Señor estaba puliendo esa obra. Y ahorita me pongo a pensar en que Pablo estaba en la cárcel y hay todo este sentimiento de los hermanos preocupados por él, de quién compartirá el Evangelio ahora. Y Pablo les dice como tranquilos, porque la obra no está terminada, la obra no se ha quedado ahí. El Señor sigue actuando. Él es el que tiene el control. Porque como vemos en el versículo dice, estando persuadido de esto, está seguro de que el que comenzó en vosotros la obra, o sea, Jesucristo, comenzó esta obra,
Él va a terminarla, Él lo va a perfeccionar, Él no lo deja todo a la mitad, no, Él es un Señor que tiene su plan perfecto y jamás va a dejar la obra a la mitad. Entonces Él estaba seguro de eso y les anima a sus hermanos, a las personas que estaban ahí, a que entiendan este mensaje, que entiendan que el Señor no les va a dejar ahí, no va a dejar las cosas como parecían en ese momento, quizás incompletas, que había una esperanza y hay una esperanza de que el Señor sigue trabajando. Muchas veces estamos como, como todos estaban en ese momento, toda la iglesia se encontraba, que querían apresurarse, que quizás estaban angustiados porque no entienden los planes y los tiempos del Señor, y asimismo nosotros no entendemos los planes y el tiempo del Señor y queremos estar en la obra, o quizás el Señor está trabajando en nosotros y nosotros queremos apresurarlo y queremos las cosas ya. Entonces, esto es algo que ha tocado mucho mi corazón y sé que muchas personas también se encuentran así emocionalmente, como queriendo tener el control de todo. Y cuando analizas y te pones a pensar en este mensaje, te das cuenta que el Señor está actuando y sus tiempos son perfectos y Él nunca ha dejado de trabajar. Él sigue obrando. Y quizás por estos sentimientos encontrados humanos, quizás incredulidad, eh, o quizás no somos conscientes de lo que el Señor está haciendo, no notamos que el Señor sigue usándonos, quizás no de la forma en la que creemos, pero nos está usando en donde estamos y estamos siendo luz, quizás en nuestros hogares o quizás en nuestros trabajos, quizás en tu propia casa, quizás estás solo y no sabes qué es lo que estás haciendo. Y puede ser luz incluso con las personas que hablas, con una, dos personas, no importa la cantidad, para el Señor es lo mismo. Él nos está usando de igual forma. En ese proceso en el que estamos siendo pulidos, en ese proceso en el que todavía nos está transformando, nos está usando, no ha dejado de obrar en nosotros. Yo ahora mismo pienso en las cosas que quise hacer y quizás por este tiempo de pandemia el Señor ha frenado eh, eso, pero en realidad quizás solo está direccionando mi vida hacia donde quiere que vaya. Y de igual forma, si es que tú tienes algo en tu corazón, un deseo de hacer algo y el Señor no te lo ha permitido, es quizás porque no es el tiempo o porque tiene otras cosas planeadas para ti. Y si Él está cerrando puertas es porque está abriendo otras. Y volviendo de nuevo al versículo, el Señor sigue trabajando, Él sigue puliendo. Y ese proceso muchas veces nos duele mucho, pero es como cuando está el alfarero construyendo su obra. Es un proceso que tarda, pero el alfarero nunca desecha su obra. Si hay fallas en nosotros, Él va a volver a trabajar en nosotros y Él seguirá haciéndolo, quizás poniendo personas a nuestro alrededor, situaciones que quizás no nos gusten, nos pongan incómodos, sintamos que no tengamos el control, pero el Señor está trabajando ahí donde quizás no lo notamos, pero es ahí donde tenemos que mirar de nuevo al Señor y decir, Padre, no entiendo qué es lo que tengo que aprender de esta situación. Yo sé que tú estás transformándome, yo sé que tú estás perfeccionándome y todo esto es para mostrar a Jesucristo en nuestra vida. Pero hay que hablar con Él y pedirle que nos muestre. Y de igual forma también quería volver a este contexto en el que Pablo está hablando a Filipos, a la iglesia, y cómo debemos nosotros tener ese amor por la gente y las personas que nos rodean en la iglesia. Este amor que entiende que nuestros hermanos no son perfectos y que ora por ellos para que sean perfeccionados.
pero también entendiendo que no están terminados y teniendo ese amor y esa misericordia de que son iguales que nosotros y tenemos el mismo espíritu y que todos vamos a buscar la santificación entre la iglesia y que demos fruto. Pero hay que entender y tener claro que la iglesia no está terminada, no es perfecta, y es ahí donde tenemos que amarnos más y entender ese amor de Jesucristo para que podamos seguir creciendo y seguir siendo transformados por Él, por el amor de Él. Y bueno, esto es algo que quería compartir con ustedes y algo que me va a tocar meditar y siempre tener esa conciencia, porque a veces uno se olvida de que Dios sigue actuando. A veces cuando parece que se frenan las cosas y parece que no se mueven, en realidad Dios sigue actuando, sigue ahí. Solo tenemos que mirarlo, prestar atención y recordar este versículo de que Él seguirá trabajando. Él comenzó y nada va a dejar a medias, no nos va a desechar. Y eso es todo por hoy. Me alegra que hayas escuchado hasta el final. Y si quieres seguirnos en este estudio de Filipenses, recuerda que lo puedes hacer. Yo espero escuchar sus comentarios, sus preguntas y podamos compartir más de lo que el Señor está hablando hacia nosotros, lo que aprendemos, porque ese es el punto de todo esto, en el que todos nos podamos ayudar y podamos crecer entre todos y que el Señor nos use a todos. Están en mis oraciones y que tengan un lindo día, noche, no sé a qué hora me escuchen, y gracias por su tiempo. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Si lo que escuchaste te ha gustado y quieres saber más, suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo episodio. Si deseas contactarme, me puedes encontrar en Instagram como @michu.abad y puedes seguir los devocionales en @tupalabraesviva. Gracias por tu tiempo, comentarios y apoyo. Espero pronto saber de ti.